Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad llega el editorial de Fernando Londoño. El eterno retorno de las cosas. Fue Mariano Ospina Rodríguez el que escribió su voto, que es un voto que deja constancia en la historia del país. Voto por José Hilario López para que el Congreso no sea asesinado. El Congreso iba a ser asesinado. Las barras eran barras de asesinos listos a cambiar, a caer sobre el Congreso si no elegían a José Hilario López. Fue necesario votar por él y nos salvamos de una matanza, pero tuvimos la vergüenza de un golpe de Estado que el país recuerda. Un golpe de Estado que dieron las barras asesinas. La pregunta es si vamos a repetir la historia y si estas reformas de Petro, la reforma a la salud, que empieza a discutirse ya, la reforma a las pensiones de jubilación para que Petro se las pueda robar y hacer lo que le dé la gana con ese que es el patrimonio de los colombianos, acabando los fondos de pensiones que están extraordinariamente bien manejados y productivos como la historia lo demuestra, y en lugar de todo eso, lo que vamos a tener es una reforma a la jubilación para que el gobierno disponga de los bienes de los jubilados en Colombia. Y una reforma laboral que nos hace preguntar cuál será el loco que cree un puesto de trabajo en Colombia cuando el trabajador no puede ser despedido de ninguna manera y los sindicatos prácticamente pasan a gobernar las empresas colombianas. De manera que eso es lo que tenemos. Y para soportar esas reformas, como no tienen mayoría en el Congreso, como el Congreso se ha sublevado contra ellas, como es visible que Petro no tiene mayorías parlamentarias suficientes para aprobarlas, se trajo a los indígenas, armados con palos que tienen puntas venenosas. Por lo menos estaban hasta hace unas horas en la Plaza de Bolívar, para que tal vez los congresistas tengan que repetir: voto por la reforma de Petro para que este Congreso no sea asesinado. Se repite la historia. Hemos vuelto a lo mismo. Siglo y medio después, estamos en el mismo punto en que estaba Mariano Ospina Rodríguez cuando tuvo que depositar su voto por José Hilario López, diciendo que votaba por José Hilario López para que el Congreso no fuera asesinado. Habrá que votar las reformas de Petro para que el Congreso no sea asesinado. ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente, esos indígenas armados, bien uniformados, traídos a Bogotá, nadie ha dicho con dinero de quién, y que viven en Bogotá y se alimentan en Bogotá y reciben el dinero en Bogotá que tengan que recibir para sostener a sus familias mientras ellos vienen a marchar marcialmente en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Para todo eso hay dinero y uno se pregunta quién lo pone, de dónde viene, quién es el promotor de estas marchas indígenas que son una amenaza para el Congreso. Voten en contra de las reformas de Petro y ustedes verán lo que les va a pasar con los garrotes venenosos que tenemos a nuestra disposición. Voto por José Hilario López para que el Congreso no sea asesinado. Voto por las reformas de Petro para que el Congreso no sea asesinado. ¿Se repite la historia de Colombia? ¿Esa es la revolución que ha prometido Petro desde España? Bueno, hablaremos de eso más adelante en nuestras conversaciones con Demar Córdoba, en las conversaciones que tenemos con ustedes, queridos oyentes, que han podido mantener la hora de la verdad tanto tiempo y que la seguirán manteniendo. Por Dios, sus aportes para la hora de la verdad es muy poco, pero alguien tiene que decir en Colombia las cosas que nadie quiere decir, a cualquier costo y a cualquier riesgo personal, pero las cosas hay que decirlas, la verdad por encima de todo. De manera pues que estamos en ese punto, el punto de un golpe de Estado producido no contra el Ejecutivo, no contra el gobierno, no contra Petro para sacarlo de la Casa de Nariño,
sino contra el Congreso, para impedir que el Congreso tome las decisiones que tomaría si no tuviera la amenaza de los garrotes indígenas, garrotes con puntas venenosas. ¿Qué va a pasar? Estamos a las puertas de un golpe de Estado, de un terrible golpe de Estado producido contra el Congreso de la República, contra las mayorías incontrastables que no quieren estas reformas locas de Gustavo Petro. Es la historia la que lo dirá. Son los días que corren, las horas dramáticas venideras, las que nos dirán si seguimos viviendo en un país libre o en un país donde se le dio un golpe de Estado al Congreso de la República que no de otra manera puede llamarse lo que está pasando. En Colombia, 6:36. Hazlo pagando con las tarjetas de crédito del Popular